Homenajean al Mijis. El minuto de silencio. Tumban más cámaras en Reynosa. Y el ejército hizo el decomiso de municiones más grande de la historia de México. Fueron 2 millones. Bienvenidos, el Caporal del 3 de marzo. Comenzamos. ¿Recuerdas a Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, electa por el PAN-PRI-PRD, quien aventó pelotas con billetes de 500 pesos pegados y después realizó una conferencia de prensa la cual canceló porque no le gustó que le preguntaran de dónde salió el dinero? Traen a sus canchanchanes. Lo aventaron. Bueno. ¿Quién lo aventó? La alcaldesa lo aventó. Con cuidadito ahí, al que le cayó y no se avienta. La alcaldesa, tirar balones pegados con billetes de 500 pesos es una nueva estrategia, ¿o cómo lo definiría usted? Pues para empezar, yo no vi ningún balón, entonces desde ahí ya estamos mal. Y no, mi estrategia ha sido el trabajo. No nos desviemos, estamos hablando, a ver. No. El tema más importante es la persecución política. Y de ahí no me van a sacar, ¿eh? Mientras ella regala dinero y, por cierto, es investigada por presunto robo y abuso de autoridad contra 2 policías capitalinos, ahora es su coordinador de imagen e innovación institucional, Marlon Ábalos, quien ha sido exhibido insultando y amenazando a personal de un hospital, acusando que le querían cobrar de más. Los hechos ocurrieron el pasado 13 de septiembre. Cuando Marlon Ábalos todavía no asumía el cargo de coordinador, pero el paciente por el cual se dio el reclamo, según registros del hospital, era Israel Sánchez, quien aparece en la nómina de la alcaldesa como director A de la Dirección Territorial de Morelos, Ex Hipódromo Condesa, Felipe Pescador, Maza, Valle Gómez y Peralvillo. Grábalo, para que vean que eres una pinche inepta, que eres un irresponsable, que son unos pinches rateros. Entonces así, y te vas a acordar. Porque son unos rateros. Porque tienes una ambulancia, del alcalde no hables, estúpida, porque no estás hablando con ella. ¿Qué te importa? Ponte a trabajar, pinche gata muerta de hambre, y vente ahorita y venme a dar la cara ahorita. Ayer te platiqué de la asistencia de la familia de Pedro Carrizales, alias El Mijis, a instalaciones de la Fiscalía de Tamaulipas en Ciudad Victoria para identificar el cuerpo del legislador morenista fallecido, según la Fiscalía Estatal, el pasado 3 de febrero en un accidente automovilístico. Aunque ya había trascendido esta versión de la Fiscalía desde hace una semana, pues la línea de investigación ya apuntaba a este accidente. Estaba pendiente todavía la respuesta oficial, formal de la familia, que ante los trascendidos pues no había querido aceptar ninguna versión. Finalmente, tras los procesos formales, la familia emitió este comunicado en donde reconoce la versión de la autoridad. Esta tarde, el Pleno de la Cámara de Diputados rindió un minuto de silencio en memoria de El Mijis. Y decirte, querido Mijis, que tu lucha va a continuar con esta transformación y por generar igualdades más equitativas en nuestro país. Es cuanto. Queda autorizado el minuto de silencio, tal y como ha sido solicitado por la diputada Rojo Pimentel. Por favor, pónganse de pie. Este jueves 3 de marzo ha sido reportado por autoridades del estado de Quintana Roo la detención de Wilbert U., alias El Molusco, acusado de la ejecución de Federico Mazzoni, el gerente del Club Playa Mamitas, asesinado el pasado 25 de enero en Playa del Carmen, en Quintana Roo. Aunque la detención apenas se dio a conocer hoy, esto ocurrió el pasado 1 de marzo en el municipio de Solidaridad, donde se ubica precisamente Playa del Carmen. En tanto, en la comunidad de San Lucas Evangelista, municipio de Tlajomulco, en Jalisco, pobladores alertaron a las autoridades alrededor de las 10:15 de la mañana de la existencia de tierra removida en un terreno en donde había una cubeta con manchas de sangre. Policías municipales llegaron al lugar, como ves en pantalla, llegaron acompañados de agentes del área de desaparición de la Fiscalía del Estado y de elementos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y encontraron al menos 14 bolsas con restos humanos. Las autoridades continúan con las investigaciones para saber en primera instancia a cuántos cuerpos corresponden.
Por su parte, las autoridades de Michoacán realizaron un recorrido por San José de Gracia, en el municipio de Marcos Castellanos, donde el pasado domingo 27 de febrero fueron asesinadas alrededor de 17 personas, cifra que hasta este momento autoridades no han podido confirmar, pues los delincuentes tuvieron tiempo suficiente para limpiar la zona y llevarse los cuerpos. Además de estas fotos del recorrido, subidas a sus redes sociales por el gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedoya, en donde también se ve a funcionarios federales, autoridades no han reportado nuevos avances en las investigaciones. En Chalchicomula de Sesma, mejor conocido como Ciudad Cerdán, estado de Puebla, fueron encontradas 5 personas asesinadas a tiros. Las víctimas eran 3 hombres, una mujer. De manera inicial fueron encontrados a las 4 de la madrugada en la calle Hilario García y más tarde fue hallado un cuerpo, el cuerpo de un hombre dentro de una casa cerca de la unidad habitacional de Santa Ana. El gobernador, el morenista Miguel Barbosa, aseguró que el multihomicidio fue entre bandas dedicadas a actividades ilícitas. Pues son 5. De esto ya está haciendo los levantamientos de cadáveres y las investigaciones la Fiscalía General del Estado, la Policía Estatal, todo, pero ya tenemos información porque este hecho hay que resolverlo con acciones. Sabemos quiénes fueron los ejecutores. ¿Y qué pasó en Reynosa, Tamaulipas? Nuevamente hubo reportes de balaceras, bloqueos y daños a cámaras de videovigilancia. Hechos que cada vez son más frecuentes, no solamente en ese municipio, sino en varios de la entidad. La noche de este miércoles 2 de marzo fueron reportadas detonaciones en más de 17 colonias de Reynosa, bloqueos en la carretera ribereña y la destrucción de cámaras de seguridad. De hecho, en los últimos días suman 60 las cámaras destruidas por delincuentes en los municipios de Reynosa, Díaz Ordaz, Miguel Alemán y Camargo. Te muestro un video del derribo de una cámara colocada en un poste. Lo derribaron con un autobús, el cual fue prácticamente tomado por la fuerza. Esto ocurrió la noche de ayer. A propósito de Tamaulipas, el alcalde de Ciudad Victoria, el morenista Eduardo Gataz Báez, quien ha estado acusado de comprar una vivienda millonaria y de usar una camioneta blindada con valor de más de $1 millón sin declarar los ingresos necesarios para poderlos adquirir, anunció este jueves 3 de marzo que será reforzada la seguridad del municipio, en donde en los últimos días ha habido un incremento de la violencia. El reforzamiento será de elementos federales, llegarán más de 2,000 soldados y serán construidos 2 cuarteles, uno para el ejército y otro para la Guardia Nacional. En el evento del anuncio, el secretario general de gobierno, Gerardo Peña Flores, insistió en que este año detectaron que células del crimen organizado intentaron entrar a la ciudad con la complicidad de agentes de tránsito municipales, quienes ya están siendo investigados. De este tema, de hecho, te hablé ya hace algunos días en este video que ves en pantalla. Te dejo el link del mismo en la descripción de este video por si te interesan más detalles sobre este tema en específico. Y llegamos así al tema principal. Se trata de un cateo histórico. Ocurrió en el estado de Sonora y desbancó al decomiso más grande que había sido realizado en el año 2008 en Tamaulipas, cuando fueron asegurados 500,000 cartuchos y 428 armas. En esta ocasión, el número de cartuchos asegurados fue 5 veces más a el que tenía el primer lugar. Los aseguramientos se hicieron los días 1 y 2 de marzo en Navojoa, Sonora. Elementos del Ejército, de la Guardia Nacional y de la ministeriales de la Fiscalía General de la República catearon 4 casas, en donde encontraron 4 remolques presuntamente usados para trasladar todo este arsenal. En total, fueron encontrados 2.829.920 cartuchos de diversos calibres. Las municiones estaban embaladas, por lo que presumen que acababan de llegar recientemente de Estados Unidos. Mientras te muestro las imágenes, te detallo qué más encontraron. Hallaron 14.722 cargadores, 128 armas largas, 100 placas balísticas, 89 granadas, 54 fornituras, 38 armas cortas, 19 ametralladoras, 12 chalecos tácticos, 10 kilos de hierba verde, 8 vehículos, 6 fusiles Barrett, una subametralladora, una máquina trituradora, una máquina moledora y una planta de luz. He de destacar que a pesar de lo aparatoso del aseguramiento no ha sido reportado
un solo detenido. De manera oficial, autoridades no han dicho a quiénes pertenecían este arsenal, pero lo último que se sabe sobre actividades de grupos delictivos en la zona es que a mediados de febrero un convoy de sicarios irrumpió en Caborca. Fue identificado por autoridades como Gente Nueva del Cazador, brazo armado del cártel de Sinaloa. También se sabe que esta zona es disputada por los Salazar y por los Chapitos. Así que hay todavía más información detrás de todo esto y que estaré confirmándote en las próximas horas. Te comparto lo manifestado por el gobernador Alfonso Durazo. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. Se ha informado ya que la Secretaría de la Defensa Nacional, en colaboración con la Guardia Nacional y el respaldo de la Fiscalía General de la República, hicieron una serie de cateos en diversas casas de seguridad en Navojoa, Sonora. Hay quien ya ha calificado este aseguramiento como el más grande en la historia en número de cartuchos.